Hola, bienvenidos a nuestro sueño Motorhome. Te mostramos cómo convertir un bus en motorhome. En este video, te llevamos en un recorrido por nuestro motorhome, hecho en casa, y te contamos todo sobre el proceso de construcción, desde los materiales hasta los desafíos que enfrentamos. Además, compartimos nuestros momentos más divertidos y las anécdotas que hacen de nuestro hogar rodante un lugar único y especial. Descubre cómo creamos un espacio personalizado y funcional para viajar y vivir. Si estás interesado en la vida en un motorhome o en construir tu propio motorhome, este video es para ti. Acompáñanos en esta aventura sobre ruedas y aprende todo lo que necesitas saber para emprender tu propia travesía. Y lo que te muestro ahora es la sala de máquina. Acá, en esta sala de máquina, hay una anécdota, la verdad, muy buena. Porque el que te está hablando quiso tener la muy buena idea. Dije acá, bueno, hago la idea, me hago el trabajo del año y le voy a lavar el motor, dije. No hizo el trabajo del año, la cagada del año. Bueno, che, bueno, vos también. Y bueno, y me puse a lavar el motor. ¿Quieren verlo? Lo vemos. Colectivo, arrancamos lavando ahí entre los pasarruedas y bueno, empezamos el día así, lavando tranqui. Sí, le recomiendo siempre, lo que quieren lavar el motor, es tratar siempre de averiguar dónde está el PLD. Fernando lo dice, lo va a decir después en una parte del video, cuando lo están secando, porque bueno, empezamos tranqui, empezamos a lavar, lo vi sucio, y empezamos ahí a lavar el motor. Lo que primero que hicimos fue lavamos el radiador, bien tratando de no romper tanto, y porque la verdad que tenía mucha mugre el motor del colectivo, y la verdad que a mí me daba, yo soy el que decía vamos a lavar el motor para que por lo menos sacar un poco de tierra. Lamentablemente después se metió agua en el PLD y no arrancó. Bueno, por eso recomiendo siempre de que si lo van a lavar, esto fue algo que bueno, que nos pasó a nosotros, pero si lo van a lavar, fíjense o avisen o pregunten a quien sabe, no a nosotros obviamente, dónde está el PLD para por lo menos taparlo o bloquearlo, algo para tratar de lavar bien el motor y no tengas problemas al finalizar el lavado. Porque la verdad que a veces dolor de cabeza es lo único que trae, ¿no? Pero bueno, gracias a esto esto pasó, fue un final feliz, porque arrancó el colectivo. No tenemos el momento del arranque, pero arrancó el colectivo, ahí donde estábamos lavando un poco. Fíjese la tapita donde está el agua, donde está todos del agua del radiador, de otras cositas más que tiene, estaba muy muy sucia. Y bueno, imagínense toda la parte del motor. Pero bueno, salió bien y fue un resultado feliz. Bueno, seguimos viendo. Ahora viene la parte de cómo lo estaba secando Leandro. Así que seguimos. Bueno, gente, nada, se le lavó el motor del coche. Se mojó. Se ve que se mojó un poco el PLD y ahora se le está mandando un producto que es como un alcohol, Leandro. Es como un alcohol para ver si... Igual no sé si va a arrancar. Vamos a ponerle positivo, Lea. Que, bueno, nada. No se recomienda mucho lavar el motor. Y si lavan el motor, pregunten primero dónde está el PLD. No hagan como nosotros. Hasta acá se tiene la baranda del cuerpo. Sí. Fuercito, ¿no? Sí. Las fichas son guarderas. ¿Abrir la ficha? Sí. A vos, León, por la gauchada que me estás haciendo, ¿sabes dónde te tengo que llevar más o menos para el motor con este, no? ¿Dónde querés ir? ¿A Puerto Madryn? Bueno, ahí como se ve, a ver si le llega a enganchar la cámara. Ahí. Ese es el PLD. Ahí se le nota un poco el agua. Así que bueno, esta es la ficha que va acá. Pero como ahí ya se nota que está el agua, vamos a tener que, ojalá secando eso, el coche pueda arrancar.
y de pedo que lo puedo sacar el crack acá. Bueno, como verán después, como verán lo que pasó, hablo en este tono porque el jefe me cagó a pedo, me dijo que no quería que lo lave más el motor nunca más. Y estuviste sufriendo, ¿no, Fer? Obvio que tuve. ¿Y cómo la sufrí? ¿Hasta qué hora estuviste? Porque no se dice en el video. ¿Hasta qué hora estuviste vos con el colectivo enfrente de tu casa sin moverlo? ¿De qué hora a qué hora? Desde que vos te fuiste al mediodía, que me acuerdo bien. Y mira cómo se acuerda, escuchen cómo se acuerda. Picaba el bagre, como en varios videos dijo, y es cuando piensa en comida. O sea, se le puede estar prendiendo el colectivo fuego, tiene el matafuego a medio metro, pero empieza a comer. No te apaga el colectivo. Piensa en calentar la comida con el fuego del colectivo. Entonces, bueno, nada. Estuve hasta las 4 de la mañana hablando con el amigo Leandro, que gracias a Dios, Gracias, también se portó siempre al pie de cañón el amigo Leandro. Y nada, qué bueno tener gente como el loquito este, que se preocupó hasta el otro día y hasta que lo pudimos poner en marcha. Pero bueno, gracias Lea, gracias como siempre. Un campeonazo, ¿eh? Bueno, Campeonazo. ustedes vieron ahí como se veía recién en el video el agua que salió del PLD. Vieron ustedes bien cómo salió de agua, así que bueno, así que gente, si alguna vez quieren que le lave el motor, yo estoy disponible, estoy disponible para que... Sí, yo se los mando, Así que nada, gente, seguimos entonces recordando buenos momentos. Bueno, esto no sé si era un buen momento, pero me cagaron a pedo, pero bueno, dale, seguimos entonces. Después también agarramos y colocamos este volante. Este volante no vino con el colectivo. Compramos uno usado, que le agradecemos a Cristian Monzón que nos vendió. Y bueno, te muestro también ahora, vamos a recordar también cómo lo cambiamos. ¿Lo vemos? Bueno, acá vamos a cambiar el volante del colectivo. Estaba recontra apretado, me tuve que poner para que afloje un poco. Y ahora vamos a ver qué pasa. Ahí va. No sabe la fuerza que estoy haciendo. Bueno, después de mucho tiempo, después de mucho pelear, ya con la ayuda de Enzo, miren lo que tuvimos que hacer con el volante para sacar. Estaba... No sé si fue ayuda o... Sí, pues sí. Mierda, no salía. Pero mira, no salía, estaba clavado. Miren cómo está esto, las estrías. Mira esa estría. Se ve que era original. Original. Estría original. Todo original. Y bueno, y ahora llega el momento de poner el nuevo volante. Lo va a poner Enzo. Por el otro lado, me parece. No, tiene la marquita acá. Tiene que coincidir. Vos le doblaste, ¿te acordás? Sí, pero no importa, tiene la marca. ¿Ves? Vos tenés que alinear esta marca con aquella que tiene volante. ¿Qué marca? A ver, que muéstralo, que vea la gente. No sé si ve ahí. No, le pega a ver. Quédate quieto vos, yo lo enfoco. Le ponemos luz. Ahí, ahí. Baja un toque más. Esta mueca que tiene acá, ahí tiene una mueca, para que le voy a poner flash. Ahí tiene una mueca. Ahí. Esa tiene que coincidir con la mueca que tiene acá. Acerca más. Ahí. Para que enfoque. Acá.
Acá tiene una liñita, ¿es esa? Sí. Tiene que coincidir con esta. Y ahí se alinea. Y ahí se alinea. Ponele. Ahí está. Listo. Ahora le ponemos la tuerca si lo encuentro. Esta que estaba agarrada como mugre talón. Hijo, una gran punta. A mí al principio ya me hizo sufrir. Y a vos eso. Sí. Pero salió. La otra, la de fuerza. Fuerza. Está bien, motovlog. Fuerza, motovlog. Listo, gordo. Pone la tapa. Sacó alguna virutita, se ve que mordió medio torcido. Quedó. Ponemos la tapa, con el sedito. Ahí está. ¡Totán! Volante nuevo. Darle cuerda. Hay que poner el cubre de llave. ¿Eh? Hay que poner el cubre llave. Sí. ¡Qué lindo! Me gusta más el otro, el que tenía antes. ¿Puedo decir? ¿Todo roto así? ¿Lo sacamos y lo ponemos de vuelta? Quedó re feo. Más suavecito. ¿Listo? Una cosa fundamental que no quedó en el recuerdo, y esto está, que mamá Susana, yo digo, me tomo el atrevimiento de decirle mamá Susana. La chichita para todos. Porque lo conocimos, yo la conocí también, casi como yo la conozco a él de chiquito, y a Susana la reconozco y sé cómo era una tipaza, gran mamá, y bueno, y colaboró con nosotros en el capítulo 5. ¿La recordamos? La recordamos, chiquita, a la Chichi, haciendo cositas en el capítulo 5 de este. que siempre nos sigue la viejita. Sí. Y con una invitada de lujo. Esto vamos en primera frase que nos van a llegar acá atrás. Y bueno, nuestra invitada de lujo. Pero juntos, la H, hacemos un, y después hay que ponerle un gran equipo. Bueno, esta sería la frase para el motorhome. No somos perfectos, pero juntos hacemos un gran equipo. Acá la arquitecta empezó a hacer las letras, ¿sí? Ahora está en proceso la letra E. Y acá la tenemos. Chichi. Qué mano de obra, ¿eh? ¿No? Todo el día tuvo la chichita, la estuvimos negreando ya. Chichi. ¿Qué cobra, negro o al 100 vos? ¿Eh? Al 100. ¿Al 100? Estamos hasta la bola, ¿eh? Debemos medio colectivo con el laburo que se mandó hoy. Así que bueno. No sé cómo vamos a pagar todo esto. Ahí está con su santa paciencia la Chichi. ¿Cómo habla él? Podría ser. Está deliberando. ¿De cuánto era? Para que quede gordita. ¿Está duro, Chichi? 18. ¿O querés que sigan siendo así más o menos de... Después lo vamos a ver. Mañana lo vamos a hacer. Mira ahí. Ahí. Común. Bueno, después lo vamos a mostrar. Esto es proceso, así que ya va a salir el Chichi. ¿Eh?
Bueno, acá trabajo ya casi terminado, como está yendo el cuando voy a pegar en la loneta del colectivo. Y bueno, gracias Susana por este aguante, por esa paciencia que tiene para hacer la letra del colectivo, ¿eh? Besos enormes y muchas gracias. Bueno, gente, esta es una primicia prácticamente, porque esta no salió en ningún video. Y esto fue una de las primeras cosas que se le hizo al colectivo, ¿sí? Que fue la matera. ¿Para qué? Para que el acompañante le vaya haciendo compañía al conductor. Más que seguro que iba a terminar manejando o yo Omar y las compañeras iban a hacer mate. Pero ya lo vamos a probar qué funcionamiento tiene. Igual la idea mía es hacerle en esta parte, como acá se ve, como tiene el enchufe, hacer con una pava eléctrica para evitarle a las mujeres que tengan que andar calentando el agua cada rato. Y acá en esta franja le quiero hacer todo un soporte para el yerbero, el mate, así tienen todo a mano, todo acomodado y nada. No tiene que moverse. Y no hay que moverse. Pero la matera es una primicia ahora. Sí, porque no hay video, la verdad que no hay video. De la matera. No hay video de cómo. Creo que hay una perdida por ahí, Sí. no me acuerdo en qué capítulo está. Que a ver si lo puedo encontrar. Si lo encuentro, lo vemos. Pero si no, bueno. Que está a medio armada, nada más. medio armada. Pero nada Y más. después le instalamos el pasamano del colectivo original para el ascenso del colectivo. Ah. ¿Sí? Así era más práctico entrar por ahí y agarrarse de ahí que del pasamano donde estaba el colectivo, ¿no? Tal cual. Y había que hacer a la cena, como le decimos también, bauleras. Estas son bauleras. Las Bauleras, cenas son las que sí, están en la cocina. exacto. Había que hacer bauleras y Fernando acá también, obviamente todo. Uno de los primeros trabajos. Por eso fue una de las primeras cosas que se hizo. Esos cables son del satélite. Bueno, cerramos porque nos vamos a empezar con Trafalla y se va a enojar, jefe. Pero bueno, son todo madera de cajón, acuérdense. Todo. En vez de acuérdense, ¿por qué no vemos? ¿Lo vemos? Mostralo, si Lo mostramos, lo vemos, recordamos a ver cómo fue hecho estas bauleras. Hoy, en el capítulo 13, vamos a continuar con las alacenas y las bauleritas que tenemos ahí arriba, obviamente. Le estamos mostrando lo que fue el armado de digamos, la parte del esqueleto, digamos, de las alacenas y las bauleritas. Esta es la parte 2, para ir continuando. Vamos a hacer varias partes porque es largo todo el armado que estamos haciendo. Y obviamente no se vayan, quédense hasta el último del video porque van a ver cómo quedan estas bauleritas, van a ver cómo quedan las trabas, el color que va tomando. Bueno, muy interesante todo lo que estamos haciendo, Fernando, por lo menos, es un crack cómo se está portando y cómo está armando todo, Así que nada, vamos a ir empezando esto. Nada más que agradeciendo y bueno, seguimos esto con que hicimos nuestro sueño motorhome. Quédense, no se olviden, quédense hasta el final del video y suscríbanse y comenten el video, a ver a ver si les gusta lo que va quedando. Buenas. Hoy se arranca otra parte de nuestro sueño motorhome, donde vamos a ver si reciclando esto podemos armar algo en esto. ¿Sí? La idea, por lo menos mía y de Omar, es tratar de reciclar todo lo que se puede para que esto vaya avanzando y bueno, que vaya quedando las comodidades en el motorhome, ¿no? Pero después vamos a ir mostrando parte a parte qué podemos lograr acá con esto. Bueno, ahora ya tenemos una de los marcos de la tapa que va a ir acá. Ahí, perdón, pero estoy filmando y sosteniendo. Ahí va a ir el marco, ¿sí?
Y ahora vamos a ver qué le ponemos. Si madera de cajón, después va a ir lijada y cepillada, porque tampoco queremos que sea pesada la tapa para terminar. Así que bueno, ya con esto pasamos a la tapa. Ya terminamos el encuadrado de la tapa, ¿sí? Ahora nos falta ponerle las bisagritas para que abra la tapa. Le buscaremos alguna manijita para que sea más fácil la apertura de la puerta. Y después hay que poner una traba para que cuando el motorhome está en movimiento no se vaya abriendo, ni golpeando, ni haciendo ruido. Pero bueno, ahora está presentada la primera tapa, ¿sí? Ahí le estábamos dando la primera mano de la bolera. Ahora nos toca esa, ¿sí? Va a ir todo en negro y madera. Es lo que decía, que bueno, no quiero dejar de saludar a toda la gente. No se vayan, no se vayan, quiere ser hasta el último minuto del video que van a ver cómo quedan estas bauleras terminadas, cómo se arma el tema de las bisagras y todas esas cosas, Suscríbanse, gente, suscríbanse y no dejen de darle like y comenten, opinen y a ver cómo va quedando, cómo les va gustando, cómo va quedando este sueño motorhome. A la gente, a los suscriptores, uno de los primeros suscriptores que tuvimos y que siempre estuvimos charlando un fin de semana pasado en un almuerzo que tuvimos, a Gucci y a Cecilia, Gucci Lizondo y Cecilia, que también le mandamos un saludo grande porque siempre ahí nos están mirando y están siempre comentando. Y bueno, justo estuvimos en un almuerzo juntos y dijo, mándame saludos. Bueno, ahí está. Ahí le estamos mandando saludos a Gucci y a Cecilia. También le mandamos un saludo grande también a otro seguidor, Andrés Martínez, que también nos está siguiendo, de la agencia de Best Luxury Cars, ahí de Nordelta. También le mandamos un saludo grande, Comenten y digan a quién quiere que le manden saludos. Le mandamos saludos también en los videos, lo hacemos todo. Mientras que Fernando está pintando, está dando los últimos detalles de la baulerita a las alacenas, así que bueno, me callo un poquito la boca y seguimos con esto, Bueno, y se terminaron las bauleras. Ahora faltarían las trabas. Hay que ir a la casa de raje y hacerle las trabitas. Yo momentáneamente le puse un cartoncito para que mientras van dando no se abran, pero ya tenemos las 6 bauleritas. Digo 6 porque son 3 tapas de cada lado. Ya están terminadas. Hasta acá llegamos, lo esperamos en el capítulo siguiente de estas series de videos. Hasta siempre y no olviden suscribirse.